Hola familia Getsemaní, gracias por conectarse a esta transmisión de la Iglesia Bautista de Getsemaní. Estamos iniciando hoy el mes de agosto de 2021 y hoy estamos iniciando nuestra nueva serie de enseñanzas que se llama Criar hijos en un mundo agitado. Y realmente criar hijos es maravilloso. Recuerdo todas las etapas por las cuales como papá y mamá hemos pasado con nuestras hijas. No somos expertos, no somos los mejores padres, pero creemos que a la luz de la Biblia nosotros podemos compartir algunas enseñanzas y principios básicos fundamentales para la crianza de nuestros hijos. Y hoy en este inicio tenemos este tema, la horrible verdad de la crianza de los hijos. ¿Cuál es esa horrible verdad de criar hijos y cuál es la hermosa verdad de criar hijos? Cuando yo pregunté a algunas personas y me contestaron cuál pensaba que era la verdad, la horrible verdad de la crianza de los hijos, obtuve algunas ideas muy chistosas y muy dolorosas, algunas de los padres de la iglesia. Algunos dijeron que la horrible verdad de la crianza de los hijos es, por ejemplo, el saber que uno ha cometido muchos errores al criar a sus hijos. Otro dijo que aceptar que un día los hijos se tienen que ir de la casa. Otra persona dijo que esa horrible verdad era que los hijos, la mayoría de las veces cuando van creciendo, ya no quieren escuchar el consejo de sus padres. Otra persona comentó que por lo general los hijos no van a retribuir, a reconocer todo lo que los padres han hecho por sus hijos. Y otra persona dijo que una horrible verdad o la horrible verdad era reconocer y aceptar, tener que aceptar que los hijos van a tomar decisiones equivocadas. Bueno, hay una serie y algunos dijeron que por ejemplo la horrible verdad era el costo tan alto, todo el dinero que había que invertirle en la crianza de los hijos. Bueno, algunas son unas realidades que todos los padres hemos vivido, pero quiero hacer énfasis que conocer esa horrible verdad de la crianza de los hijos nos va a ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, a contestar preguntas que continuamente nos tenemos que hacer los padres cuando estamos criando nuestros hijos. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué le pega a su hermanito? ¿Por qué no comparte con su hermanita? ¿Por qué es tan grosero? ¿Por qué no arregla la casa? ¿Por qué no se come la comida? ¿Por qué no obedece? ¿Por qué siempre es un problema con usted? ¿Por qué siempre lleva la contraria? En todo hogar, mientras estamos criando hijos, siempre va a haber esa pregunta de los padres, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hacia nuestros hijos. Y cuando conocemos la verdad, la horrible verdad de la crianza de los hijos, vamos a comprender por qué. ¿Por qué ese comportamiento en nuestros hijos? Y de pronto vamos a tener que dejar de hacernos esa pregunta o hacerles esa pregunta a nuestros hijos, porque a partir de hoy usted va a saber el por qué. Ahora, si no conocemos la horrible verdad detrás de la crianza de los hijos, no sabremos a qué nos estamos enfrentando cuando estemos criando a nuestros hijos. Y obviamente no podremos ser los padres que nuestros hijos necesitan en este mundo tan agitado que estamos viviendo. Tal vez no le guste lo que va a escuchar, de todos modos le agradezco que escuche. Tal vez no esté de acuerdo, no le guste lo que va a escuchar, pero quiero que entiendan que mi papel como maestro de la Biblia no es enseñar la verdad para que le guste o porque le guste, sino enseñar la verdad porque esa es la verdad. Mire, la horrible verdad, para no darle muchas vueltas más al asunto, la horrible verdad de la crianza de los hijos es que esos niños, su hijo, su hija, esos bebés que traen tanta ternura, tanta alegría, tanta expectativa, tanta felicidad a nuestros hijos. Miren la foto, miren estas fotos para que se enternezcan antes de escuchar la horrible verdad. ¿Verdad que nuestros niños son tiernos, son felices? Vemos estas caritas tan inocentes, tan llenas de vida, con tanto brillo en sus ojos. Pero la horrible verdad es que esas personitas que traen tanta felicidad a nuestras vidas son pecadoras. Son pecadoras. Cada niño, cada niña
que nace llega a este mundo con el potencial del pecado dentro de sí. El pensador francés Rousseau tiene una frase muy popular por ahí que dice que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Sabe que la Biblia no está de acuerdo mucho con Rousseau? La Biblia no dice que la sociedad es la que corrompe al hombre. Es el pecado que habita dentro de nosotros lo que nos corrompe a todos nosotros. No es un factor externo, sino un factor interno. Lo que vemos en cada niño rebelde, en cada desobediencia, en cada pataleta, no es simplemente un mal comportamiento, sino la expresión del pecado que ese niño, que esa niña lleva en su corazón. Por eso, déjenme mostrarles en forma sistemática, paso por paso, cómo entender esta horrible verdad y sus efectos. En primer lugar, para que concretemos, esta es la horrible verdad. Sus hijos, todos nuestros hijos son pecadores. Todos nuestros hijos son pecadores. No es solo un asunto, como digo, de obediencia, de comportamiento, es un problema del corazón, en lo profundo del corazón de todo ser humano. Y todo ser humano llegó a este mundo como un niño, como una niña tierna. En lo profundo de todos está el pecado arraigado. Y más temprano que tarde, usted como papá, usted como mamá, va a experimentar los efectos del pecado de su hijo o de su hija. Muchos o todos nosotros sufriremos por ello, nos enojaremos por ello, usted se llorará por eso, se avergonzará por ello, se decepcionará de ello y muchos incluso perderán todo por ello. Como seres pecadores, sus hijos son o serán egoístas, manipuladores, mentirosos, celosos, groseros, orgullosos, ambiciosos. Y de nuevo, esto no tiene su raíz en algo por fuera, sino dentro del corazón de nuestros hijos. No es un problema genético, no es un problema social, no es un asunto de personalidad, es un asunto espiritual, porque todos nuestros hijos, y esa es la horrible verdad, son pecadores. En segundo lugar, porque las cosas no se quedan aquí, nuestros amados hijos son pecadores y ellos no lo comprenden, ellos no lo entienden, no lo saben, no pueden saber por qué actúan así, por qué hacen y dicen lo que hacen, por qué creen saber más que sus padres, por qué sienten que el mundo debe girar a su alrededor, por qué todo tiene que ser para ellos. Ellos no entienden que es el pecado dentro de sí el que los hace actuar de esa manera o ser de esa manera. El pecado les hace ciegos a su condición, porque eso es un pecador. Un pecador es como una persona ciega que no sabe que lo es. El pecado entonces no es tan solo un problema de conducta o de temperamento, es un problema en la misma raíz de nuestra naturaleza humana. Y por tal razón, como padre o madre, y este es el tercer punto, como padre y madre, y esto es todavía lo que lo hace más horrible, usted como papá o mamá no puede hacer absolutamente nada para cambiar la naturaleza pecaminosa de su hijo, de su hija. ¿Eso no le parece horrible? O sea, no solamente el saber que nuestros hijos son pecadores, que nacen con el potencial de convertirse en pecadores, y que ellos no lo entienden, no lo saben, sino que la cosa es más horrible, y es que nosotros como padres o madres podemos alimentarlos, podemos comprarles ropa, podemos protegerlos de los elementos, podemos pagarles medicina, comprarles juguetes, pero no podemos cambiar absolutamente nada de su naturaleza pecaminosa. Puede ser un padre dulce, tierno, compasivo, comprensivo, y eso no cambiará la naturaleza pecaminosa de su hijo, no cambiará nada en su hija. O usted puede ser un padre rígido, estricto, disciplinado, y eso no cambiará nada
en la naturaleza pecaminosa de su hijo. Déjeme decirlo como lo escribió Jeremías, el profeta, capítulo 13, versículo 23 de Jeremías. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Bueno, este es un versículo que podría ser todo un sermón, pero piense lo que está diciendo Jeremías. ¿Puede el etíope? ¿Sabe qué es un etíope? Un hombre de Etiopía, que son de África, color negro su piel. Dice, ¿puede el etíope cambiar de piel? Obviamente no. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas con que nace, que eso es lo natural? Pues no. Entonces dice él, pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, porque hay una naturaleza pecaminosa. Y si la naturaleza del leopardo es nacer con manchas, la naturaleza nuestra es nacer para ser pecadores. Horrible, ¿verdad? Pero más horrible, la última parte, es esta. No puede hacer nada para cambiar el corazón de su hijo, porque usted mismo es un pecador, papá, mamá. No podemos cambiar la naturaleza de nuestros hijos, porque nosotros mismos somos como ellos. También somos pecadores, y por eso mismo usted también está lleno de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de envidia, de ira, de autosuficiencia, de ambición, de terquedad. Es decir, como padres somos pecadores tratando de hacer que otros pecadores vivan vidas maravillosas. Como lo diría Jesús, somos ciegos tratando de guiar a otros ciegos. Ahora, entonces, si el panorama es así de horrible, si esas son la horrible verdad de la crianza de los hijos, ¿qué hacer? Podría ser dos opciones, es no tener hijos, por lo cual optan muchos, pero hay otros que ya es demasiado tarde, ya los tuvieron. O simplemente usted puede decir, bueno, ¿dónde devuelvo a mis hijos? Abandonarlos no puede, abandonarlos a su suerte, es decir, no los puede abandonar a la suerte o dejarlos en los brazos, en las manos del pecado. Lo bello del Evangelio, lo bello del plan de Dios es que no solamente Dios sabe esa horrible verdad de la crianza de los hijos, sino que Dios mismo nos da la salida, la solución, y la solución es esta, que hay una hermosa verdad de la crianza de los hijos. Entonces vamos a ver ahora la hermosa verdad de la crianza de los hijos. Y este es el primer punto de esa hermosa verdad. Primero, los hijos, a pesar de esa horrible verdad de la cual hablamos, siguen siendo bendición de Dios. Nuestros hijos, con todo lo imperfectos que son y el dolor de cabeza que muchas veces traen a nuestra vida, siguen siendo bendición de Dios. El Salmo 127:3 dice lo siguiente: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. ¿Ven? La Biblia sigue afirmando que nuestros hijos siguen siendo un regalo de Dios, una bendición, una hermosa verdad que no podemos olvidar. Voltee, mire, si usted está sentado allí con su hijo, con su hija, mírelo y piense y dígale, usted es alguien que para mí es una bendición de Dios. Dios me ha dado la bendición de tenerle como hija, como hijo. En segundo lugar, Dios nos da lo que se necesita para tratar con la horrible verdad del pecado. Si Dios está al control de todo eso, no tenemos que perder la esperanza de que no hay nada que hacer, porque Dios nos da lo que necesitamos para tratar con la horrible verdad del pecado. Dios no solamente nos da a nuestros hijos y a nuestras hijas, nos da la responsabilidad de criarlos, sino que también nos da lo que necesitamos para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Dios nunca llamaría a nosotros a hacer una tarea para la cual no nos ayudaría a hacerla y no nos acompañaría, sobre todo no nos acompañaría a hacerla. Como a todas las cosas a las cuales Dios nos llama, Él no llama a personas
que están capacitadas, porque nadie está capacitado, escúchelo bien, desde el punto de vista de la Biblia, nadie está capacitado para ser un buen padre o una buena madre. Recuerde, porque nosotros somos como nuestros hijos, pecadores como ellos. Pero eso nos recuerda cómo Dios lleva adelante sus planes y su obra a través de personas que no eran capaces. Abraham no era capaz, Moisés no era capaz, David no era capaz, Josué no era capaz, los apóstoles, los discípulos no eran capaces, nadie era capaz. Por eso no se sienta culpable por creer que no es capaz, porque esa es la verdad. No se sienta culpable porque es verdad, nadie es capaz. Ahora tal vez usted estará preguntándose, pero ¿por qué un Dios tan sabio le daría a personas tan inadecuadas, tan incapaces, nos daría esa tarea, esa responsabilidad de criar hijos? Déjeme decirle que Él lo hace así, para que no solamente busquemos la ayuda de Dios, sino para que por sobre todo lo busquemos a Él. Más que buscar la ayuda de Dios, necesitamos buscar a Dios mismo. Cuando tenemos a Dios como nuestro ayudador, vamos a ser los padres que nuestros hijos necesitan. Dios sabe que los mejores padres son los que admiten que son incapaces, que no tienen la capacidad, pero buscan, corren, acuden a Dios, y así serán los mejores padres. Dios no le pide a usted que sea capaz, le pide que esté dispuesto en sus manos, que esté dispuesto a dejarse moldear por Él. Además, entienda esto, ningún hijo quiere ser criado por padres que piensan que son capaces de ser buenos padres. Porque los padres que son capaces, que se creen capaces, tienden a ser orgullosos, autosuficientes, rígidos, estrictos, y que las cosas se tienen que hacer como ellos dicen. Esta es la razón por la cual Dios nos envió a Jesucristo, porque no somos capaces, pero Jesús sí nos da la capacidad. En tercer lugar, Dios nos ha dado el Evangelio de Jesucristo. Eso es parte de esa hermosa verdad, la forma en que Dios ha dispuesto que tratemos con la horrible verdad del pecado es el Evangelio de Jesucristo. Padres, madres, más que una estrategia, más que un método, más que un curso de capacitación para ser buenos padres y criar hijos sabios y prudentes, ustedes necesitan al Señor para criar a sus hijos de tal manera que no le hagamos daño a nuestros hijos, porque la única verdad que redime, que salva, que ayuda a nuestros hijos y a nosotros en la crianza de ellos es Dios en nosotros, Dios en usted. Necesitamos entonces el Evangelio en nuestras vidas, al Señor en nuestras vidas. Y el cuarto punto de la hermosa verdad es esta: el mensaje del Evangelio nos salva a nosotros como padres. No solamente salva a nuestros hijos, no solamente nuestros hijos necesitan el Evangelio porque nacen pecadores o nacen con la tendencia a ser pecadores, sino que nos salva a nosotros mismos. Porque si como padres no nos acogemos al Evangelio, al mensaje salvador del Evangelio de Jesús, a su gracia, a su perdón, a su poder, no tendremos esperanza en nosotros mismos como padres, porque somos más parecidos a nuestros hijos que diferentes a ellos. Igual que ellos, somos pecadores, igual que ellos necesitamos la salvación, igual que ellos necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Si ha oído bien, usted ha escuchado entonces que lo que hace falta a la mayoría de los padres cristianos son las verdades, los principios, las perspectivas que nos da el Evangelio de Jesucristo, sobre todo en la vida. Cuando cría con el Evangelio y con los principios del Evangelio, usted va a tener una forma diferente de ver a sus hijos, de ver la crianza de los hijos, de ver la vida,
de verse usted mismo, de ver el futuro de sus hijos, de ver la responsabilidad que tiene como padre. La gran perspectiva comienza con usted mismo. ¿Cómo se ve usted como papá o mamá? ¿Cuál cree que es el propósito que Dios le da a la paternidad, a la maternidad? ¿Para qué Dios le dio la responsabilidad de ser papá o mamá? Si no tiene las perspectivas correctas de quién es usted, perderá la esencia de lo que Dios le ha llamado a ser. Y me temo que eso es lo que muchos padres han perdido. Padres cristianos han perdido también. No saben qué es lo que Dios espera de ellos como padres. Eso me temo mucho, que hay esa confusión y esa confusión se nota mucho en la frecuente posición, la frecuente idea que se expresa con esta idea, la perspectiva de posesión, es decir, padres que dicen, estos son mis hijos y yo los educo a mi manera, yo soy responsable por ellos y ellos van a hacer lo que yo digo porque yo sé lo que es mejor para ellos. ¿De verdad? ¿De verdad como padres nos atrevemos a decir que sabemos qué es mejor para ellos, cuando a veces ni siquiera sabemos qué es lo mejor para nosotros? ¿Cómo podemos saber qué es lo mejor para nuestros hijos? ¿Saben quién sí sabe qué es lo mejor para nuestros hijos y para nosotros? Dios. Dios. Por eso no necesitamos tanto una estrategia, necesitamos a Dios en nuestra vida para que Él guíe nuestra vida y nos ayude a guiar la vida de nuestros hijos. La crianza posesiva es motivada, escuche bien esto, la crianza posesiva es motivada y moldeada por lo que los padres quieren para sus hijos y de sus hijos. No es lo que Dios quiere para nuestros hijos ni de sus hijos. Es lo que nosotros creemos que es mejor. Por eso debemos tener mucho cuidado y recordar que nuestros hijos, por encima de todo niño, toda niña que ha nacido en este mundo, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, no es de los padres. Nuestros hijos le pertenecen a Dios y Él sabe cuál es el propósito y sabe qué es lo mejor para ellos. Nosotros simplemente somos llamados a ser representantes de Dios en la vida de nuestros hijos. Ese es el papel como padres, representar a Dios en la vida de nuestros hijos. La crianza no se trata de lo que nosotros queremos para nuestros hijos, sino de lo que Dios quiere para nuestros hijos. Porque lo que Dios quiere para su hijo, para su hija, es lo mejor. Nunca lo que nosotros pensamos que es mejor para nuestros hijos será lo mejor que Dios ha pensado. Debe estar loco, escribí eso, debe estar loco para creer que está preparado para criar hijos. Nadie está preparado. Por eso el trabajo de la crianza de los hijos no empieza en nuestros hijos, empieza en nosotros mismos. Empieza en usted como papá, empieza en usted como mamá. Si quiere impactar la vida de sus hijos, déjeme decirle que debe hacer dos cosas. Si quiere realmente empezar a vivir la crianza de los hijos, no como se lo enseñaron a usted o como lo aprendió en su casa paterna, no como lo ve en YouTube o lo lee en un libro, sino que si quiere usted impactar positivamente la vida de sus hijos, debe hacer dos cosas. Primero, impacte la vida de sus hijos con la verdad del Evangelio. No dándoles todo lo que piden, no tratando es que tengo que hacerlos felices, es que tengo que complacerlos en todo. Impacte la vida de sus hijos con la verdad del Evangelio, que no es otra cosa que mostrarles el amor de Dios, el propósito de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios para ellos. Impacte la vida de sus hijos con el amor de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios, el propósito de Dios, el perdón de Dios. Y en segundo lugar, si quiere impactar la vida de sus hijos,
Permita que el Evangelio de Dios le impacte primero a usted. Permita que el Evangelio de Jesucristo le impacte primero a usted, para que después pueda impactar la vida de sus hijos. Una buena manera de recibir el impacto del Evangelio en nuestra vida es hacer estas cosas. Primero, reconozca su condición de pecador. ¿Quiere empezar a que la verdad del Evangelio empiece a impactar su vida? Empiece a reconocer que usted es pecador, que no se las sabe todas, que no tiene la capacidad de ser el padre y la madre que sus hijos necesitan. Reconozca sus limitaciones, reconozca sus equivocaciones, reconozca su condición de pecador. Segundo, admita la verdad que no puede hacer nada para remediar esa condición de pecador. ¿Recuerdan las manchas del leopardo? El leopardo no puede borrárselas. El leopardo no puede dejar de ser leopardo. El pecador no puede dejar de ser pecador. Reconozca que necesita de alguien que le pueda ayudar. Acepte, en tercer lugar, acepte la necesidad que tenemos de que Jesús perdone, salve y cambie su vida. Admita que usted por usted mismo no puede hacerlo, pero Jesucristo vino a este mundo para que sea posible que usted y yo tengamos ese cambio, ese perdón, esa salvación. Y por último, tenga la disposición de recibir ayuda para la crianza de sus hijos. Y yo los felicito a aquellos que están viendo esta transmisión y que han asistido a la celebración presencial sábado y domingo que hemos tenido, porque quiere decir que están interesados, que tienen la disposición de recibir ayuda. Mire, no hay nada más peligroso para un hijo, para una hija, que padres que creen que no necesitan ayuda, que ya lo saben todo. Más peligroso que las malas compañías. Más peligroso que todo lo que esta sociedad corrupta y corrompida y corruptora le ofrece a nuestros hijos. Son aquellos padres que dicen, yo no necesito ir por allá, a mí nadie me va a enseñar cómo criar hijos. Usted se vuelve en el peor peligro para sus hijos. Gracias por estar interesados. Esta serie nos va a ayudar mucho, lo motivo a que siga adelante. La otra semana vamos a continuar y van a recibir muchas herramientas. Durante la semana en la bitácora vamos a tener ampliación y profundización. No se pierdan las bitácoras, vamos a hacer unos cambios en las bitácoras, les voy a ir anunciando, pero por ahora quiero decirle, si usted quiere impactar la vida de sus hijos con la verdad del Evangelio, permita que el Evangelio le impacte a usted primero. Y yo le invito a que ahora mismo le diga al Señor, Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados, que tú me ayudes, necesito tu ayuda, no solamente para criar mis hijos, sino para guiar mi vida, y por eso quiero que tú seas el que guíe mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi hogar, la vida de mis hijos. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos, también asustados por la responsabilidad de ser padres, porque reconocemos que nadie, ninguno de nosotros, tiene la capacidad de ser un buen padre, una buena madre. En este mundo agitado, Señor, en el cual nuestros hijos se están levantando, necesitamos depender de ti, necesitamos tu ayuda, pero sobre todo te necesitamos a ti. Por eso te pedimos que vengas a nuestro corazón, que vengas a nuestra vida y seas tú el que nos guíes, seas tú el que nos des la capacidad, porque solos no podemos, Señor. Perdona nuestros pecados, borra toda nuestra maldad, nuestra soberbia, nuestro orgullo, y ayúdanos a humildemente reconocer que necesitamos de ti, que nuestro hogar necesita de ti, que nuestros hijos necesitan de ti. Perdónanos por intentar hacerlo solos. Ayúdanos a depender de ti. Te entregamos en tus manos nuestras vidas para que tú seas el Señor de ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto apenas empieza. La otra semana vamos a continuar y gracias por estar allí.